Pues porque va a tener que desarrollar una presión muchísimo más alta, 10 veces más alta que la del derecho para poder vaciarse durante la sístole. Esa es la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sucede que ambos ventrículos prácticamente se vacían al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo va a ser, cómo le va a hacer el izquierdo si tiene que generar una presión 10 veces mayor? Pues teniendo más miocitos, ¿verdad? Y esa es la razón. Muy bien, jóvenes. Entonces, concluyendo esta diapositiva, tipos de miocardio: auricular, ventricular, y el tercero es este que tenemos aquí, el miocardio especializado del sistema excitación contracción. Ay, puse contracción, no es cierto. Perdón, ahí es un error mío. Pónganle sistema excitación conducción. Conducción. Por supuesto que no. Si las células de este sistema sí se contraen porque es músculo, pero esa función no es su función. Es sistema excitación conducción. ¿Y cuáles son las funciones que tiene ese miocardio? Pues esas, ¿verdad? Si dice excitación, pues quiere decir que estas fibras, ¿verdad? De miocardio tienen una habilidad innata para autoexcitarse en forma rítmica. Y autoexcitación significa que ellas solas, de manera espontánea, generan potenciales de acción, sin necesidad de estímulo de ningún tipo, ni nervioso. Luego tenemos que la segunda función es, por eso se llama el sistema excitación-conducción, conducción rápida de los potenciales de acción. Y bueno, aquí resulta que hay una paradoja. Sí es cierto que es conducción rápida. En la mayor parte del corazón la conducción es muy rápida, pero curiosamente también en este sistema se van a encontrar las fibras del miocardio con la conducción más lenta. No nos preocupemos más por esto, porque esto lo tenemos en el capítulo 2 del programa. En ese capítulo vamos a estudiar el sistema completo, excitación, conducción. Aquí en esta figura de Guyton, vean, no es el capítulo 9 el que estamos viendo ahorita, es el 10, ¿verdad? Y aquí están los componentes, que son sus dos nódulos, las vías internodales, las de His o ASA-B, y con sus ramas, y luego la red de Purkinje, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a pasar, y ahora sí, nuestro tema 3, ¿verdad? Va a ser la inervación y la irrigación. Bueno, prácticamente, jóvenes, hablando de la inervación primero, en el recuadro tenemos los aspectos que debemos saber. Y ahí nos marcan el número 1, la distribución de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Bueno, esta figura, fíjense, vuelve a ser del capítulo 9, eso quiere decir, la tienen en su PDF. Y entonces, ahí vemos, es un dibujo sencillo, pero es demostrativo, que la inervación simpática indudablemente que predomina en su localización y distribución a nivel de los ventrículos. Mientras que la inervación complementaria, que es la parasimpática, pues es a través de los nervios vagos, pues víscera torácica, el corazón, pues entonces a través de los nervios vagos, y vean cómo se distribuye predominantemente en los nodos, tanto el AB como el SA como el AB, en las aurículas. Realmente hay muy poca presencia de fibras vagales en ventrículos, ¿sí? ¿De dónde se origina esto? Bueno, no nos da tiempo de verlo con más detalle, pero seguramente ustedes en anatomía conocen esta figura de Netter, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo los nervios que inervan al corazón pues van a tener su origen, las neuronas preganglionares, en los segmentos torácicos más iniciales, de T1 a T4. Y luego, ¿verdad? Como acá en el tallo cerebral, ¿verdad? Tenemos lo que es los núcleos dorsales de los nervios vagos, cómo descienden, y cómo, ¿verdad? Llegando prácticamente a la víscera, pues se forma ese llamado plexo cardíaco o plexo nervioso cardíaco, ¿verdad? Ahí están como van descendiendo las ramas torácicas de los nervios vagos y la participación simpática. Muy bien. Me regreso.
perdón. ¿Qué otro aspecto me marca el recuadro? Bueno, que esto que acabamos de ver me concluye que el corazón es una víscera con inervación doble. En el sistema nervioso autónomo, recuerden que señalamos, existen las dos opciones, que las vísceras es lo más común. Reciban inervación doble significa que van a recibir inervación simpática y parasimpática. El corazón es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay vísceras que solo van a recibir una inervación. Recuerden que lo único sencillo cuando la víscera recibe inervación doble es que un tipo de nervios al estimular a ese tejido de esa víscera la va a excitar y el otro nervio la va a inhibir. Eso es lo único sencillo. En el caso del corazón, como esto, jóvenes, vienen los temas 2 y 3, neurotransmisores y sus receptores, acciones y efectos. ¿De quién? Pues de nervios simpáticos y parasimpáticos. Por favor, pongan entre paréntesis la leyenda. Ver antes. Ya lo vimos, lo acabamos de ver, apenas lo vamos a evaluar. Entonces le ponen ver antes y ponen capítulo 8 de la unidad 3. Pues ahí fue donde estudiamos el sistema nervioso autónomo y si recuerdan dentro de los ejemplos de cómo, qué efecto tienen, pues tomamos al corazón. Pues ahí vimos quién es el neurotransmisor de cada tipo de nervios, cuáles son los receptores. No, ahí vimos los receptores en general, pero cuando hablamos del corazón específicamente vimos si el estímulo simpático llega al corazón, entonces, ¿quién nos dice de una manera así breve? ¿Quién es el neurotransmisor? ¿Sobre qué receptor se va a unir? En el miocardio. ¿Y qué efecto va a tener? ¿Quién nos lo recuerda? A ver, Sara. Es la acetilcolina y actúa en los receptores muscarínicos, doctora. ¿Cuál isoforma? Para que ya hablemos así como más específicamente. Es cierto lo que nos dijiste, Sara, eso sí. A ver, Carla, ¿cómo quieres también participar? Sí, doctora, es la isoforma M2 y va a tener un efecto inhibidor. Es correcto, ¿verdad? Entonces, neurotransmisor de nervios simpáticos o vagos en este caso, de nervios, perdón, parasimpáticos o vagos en este caso, acetilcolina, ¿verdad? El miocardio expresa el receptor muscarínico isoforma 2, el M2. Acuérdense que es un metabotrópico, fue el ejemplo que explicamos cuando revisamos este tema. Y decíamos, es un metabotrópico, va a tener una vía de señalización que va a activar la subunidad alfa de la proteína G a una enzima de la membrana. Y en este caso del M2, la enzima, dijimos, es la adenilciclasa, se va a formar el AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a activar a las fosforilasas, a las proteinquinasas A, y esa proteinquinasa va a fosforilar a los canales de potasio, que son dependientes de acetilcolina y que dijimos les dábamos el nombre, canales de potasio, símbolo del potasio, la letra K. Y le ponemos de subíndice ACH. Entonces son los canales de potasio dependientes de acetilcolina. Y ahí explica el efecto. Pues si esta acetilcolina en estos receptores va a activar canales de potasio, pues obviamente el potasio ya sabemos, no necesitamos gran tiempo, ¿no? Para recordar, el potasio va a difundir hacia afuera, entonces la célula va a perder cargas positivas. Entonces, ¿cómo va a quedar el miocardio? Hiperpolarizado, más negativo. Y por eso el efecto es inhibidor, baja frecuencia cardíaca, a lo que le llamamos cronotropismo, baja fuerza de contracción, inotropismo, ¿verdad? Y esos dos parámetros hacen que en las personas con un estímulo vagal haya bradicardia, haya menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco. O sea, la conclusión, el estímulo simpático disminuye la actividad de bomba del corazón. Es más, si es muy intenso el estímulo, puede parar al corazón. Puede ocasionar paro cardíaco, lo decíamos, ¿no? Es una situación complicada.
Gracias, Carla, y gracias, Jailene. ¿Quién nos puede decir lo mismo, así en un repaso sintetizado, pero ahora para los nervios simpáticos? Jailene, veo que tienes levantada la mano. Sí. A Bueno, ver. en el caso de la inervación simpática, el neurotransmisor va a ser la adrenalina. El receptor adrenérgico va a ser el beta 1 y va a tener un efecto excitador, aumentando el trabajo cardíaco y el gasto cardíaco, el cronotropismo y el inotropismo. Ajá. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Veo a... ¿Quién levantó la mano? Sherlyn. ¿Qué nos quieres decir, Sherlyn? Bueno, como dijo mi compañera Yailene, el neurotransmisor de la división simpática pues es la noradrenalina, el cual sus receptores pueden ser adrenérgicos alfa o beta. En caso de que sea alfa 1, pues va a causar una vasoconstricción, y en caso de ser el beta 2, una vasodilatación. Ajá. Aquí entonces concluimos, ¿verdad? Nervios simpáticos, neurotransmisores, noradrenalina, sin lugar a dudas, ¿verdad? El receptor que expresa el miocardio, o sea, el músculo cardíaco, sin lugar a dudas es el beta y la isoforma 1, o sea, el beta 1. Y obviamente que el efecto es completamente contrario, porque aquí actúa por la vía, ¿verdad?, de los fosfoinositoles, aumentando el calcio, haciendo que el corazón se contraiga con más potencia, más frecuentemente, y eso finalmente, como lo oímos, ¿verdad?, ahorita con Sherlyn, aumenta la actividad de bomba del corazón, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces eso lo repasan de lo que ya vimos. Y finalmente, para terminar, tenemos la irrigación. Y entonces la irrigación, como cualquier víscera, corre por el sistema de las coronarias. No sé si esto lo pudieron ver, ¿verdad? Con más detalle, ojalá que sea así en anatomía, pero las coronarias, recuerden que es el sistema de las arterias y venas coronarias, específicamente se van a encargar de la irrigación del corazón. Y vean cómo aquí estas arterias, pues son ramas directas del inicio de la aorta, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque el corazón recibe un flujo muy alto. Vean ahí el flujo basal. Esta cifra está en Guyton, capítulo 9. La figura no es de Guyton. Y vean cómo, ¿verdad? Las principales ramas. Ay, creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Oye, Lili, ¿podemos entrar 5 minutos para acabar este tema? Claro, doctora. Muy bien, entonces nos salimos y entramos 5 minutos para acabar este tema y muy bien, jóvenes, vamos a ocupar estos últimos 4 minutos para acabar este tema, que es nuestro tema 213. Y así el día de mañana cambiamos ya a otro tema. Muy importante el flujo sanguíneo del corazón a través de este sistema de las coronarias. Vemos, ¿verdad? Decíamos cómo
como en cualquier víscera. Las arterias principales, que generalmente en las vísceras son homónimas, aquí le pusieron coronaria. Habrá alguna razón de ser, ¿no? Por la que le llamaron coronarias, no hepáticas, no arterias cardíacas, coronarias. Entonces, habrá alguna razón, ¿verdad? No son renales, ¿verdad? O ováricas o uterinas, ¿verdad? Entonces, coronarias. Entonces, ¿qué vemos aquí en el esquema? Pues de una manera, ¿verdad? Muy demostrativa, como a partir de cada una de ellas, la del lado izquierdo, la del lado derecho, se van generando arterias de menor diámetro progresivamente. Sin embargo, por ejemplo, en la coronaria izquierda, pues vean la circunfleja, ¿verdad? Que es una de las primeras ramas de subdivisión de esta arteria. Igual vean la rama marginal izquierda, vean la rama interventricular anterior, ¿verdad? La septal interventricular, y vean del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho ahí tenemos también la marginal de ese lado, la marginal derecha. Aquí también estaría, no la pusieron, pero tendrá que estar la interventricular posterior, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Jóvenes, porque hay un estudio en clínica que se practica frecuentemente y que lo llamamos así, es un estudio de imagen, la angiografía coronaria. Y ese estudio pues permite localizar lesiones que habitualmente tienen que ver con estenosis o con placas de ateroma o inclusive oclusiones de alguna rama, ¿verdad? En los pacientes que han sufrido infartos agudos del miocardio y que sobreviven. Porque imagínense que el infarto se produce en cualquier órgano, no nada más en el miocardio, ¿verdad? En el corazón, cuando un coágulo obstruye la luz vascular. Y entonces no es lo mismo que ese coágulo que pudo haberse formado ahí, y entonces le decimos trombo, o pudo haberse formado en un lugar distante y por el torrente sanguíneo ir a ocluir ahí ese vaso sanguíneo. No es lo mismo, imagínense una oclusión de la arteria circunfleja. Pues eso es imposible que el paciente sobreviva porque se va a necrosar prácticamente la mitad de la pared libre del ventrículo izquierdo. Eso es incompatible con la vida. No es lo mismo, ¿verdad?, que el sitio de oclusión sea una rama distal a que sea, por ejemplo, la rama interventricular anterior o la posterior. Entonces es importante. ¿Qué otra cosa es muy importante? Para nosotros en fisiología, pues saber si el corazón no se detiene, el corazón, nosotros dormimos, nuestro encéfalo, pues cuando está en el sueño de ondas lentas, en el sueño no more, pues también baja mucho su actividad. ¿Qué no vimos el ritmo delta? El corazón no tiene descanso. No tiene, ¿verdad? Y qué bueno, porque pues si se detiene la actividad pulsátil del corazón, pues es paro cardíaco y ya vimos que eso pues produce la muerte, ¿verdad? Y entonces vean por ello el alto flujo basal que tiene el corazón. 225 mililitros por minuto. Busquen en Guyton, hay otra manera. El flujo sanguíneo basal también se refiere en mililitros de sangre por 100 gramos de miocardio o de tejido por minuto, ¿sí? Y también se refiere como porcentaje del gasto cardíaco. Por ejemplo, esta cifra, 225 mililitros, equivalen al 4 o 5% del gasto cardíaco. No es el mayor, por supuesto que los riñones tienen el primer lugar, porque los riñones es el 20%, y a veces poco más del 20%. Pero miren esto con lo que quiero terminar. A ver, eso ya nos pasamos. Cambios de flujo sanguíneo coronario durante el ciclo cardíaco. Pues como ya nos pasamos, pues ya no nos va a dar tiempo de verlo. Pero bueno, miren, les voy a pedir que vean esta figura, ¿sí? ¿Y por qué les voy a pedir? Porque no está en el capítulo 9 de Guyton, la de la izquierda y la de la derecha. Fíjense, dice figura 21. ¿Dónde van a buscar esas figuras? Pues en el capítulo 21. Es la figura 4 y la figura 5. Y la figura 4 es una gráfica
simpática, que me dice qué le va a pasar al flujo coronario basal durante el ciclo cardíaco, sístole, diástole. Y la figura 5, pues ahí te está diciendo por qué va a ocurrir eso, ¿sí? Por favor, me dicen que nos quedamos en este tema de el flujo sanguíneo coronario para el día de mañana, jóvenes, ¿sí? Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Hasta mañana, Hasta doctora. luego. Hasta luego.